Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 304. En este apartado, la divina providencia, Dios realiza su designio. Dice así: así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los Salmos es la gran escuela de esta confianza. O sea, es decir, que en la Sagrada Escritura hay muchos textos en los que se describe la providencia en unos términos muy gráficos, como que Dios mismo es el que actúa en la naturaleza, en la vida, incluso sin expresándolo de una manera en la que Dios mismo pues es el que envía la lluvia, Dios mismo, es decir, sin hablar de las causas segundas, porque es obvio que Dios lleva adelante su plan providencial a través de causas segundas. Causas segundas que somos nosotros mismos, que son las leyes de la naturaleza. Pero la Sagrada Escritura, en muchos pasajes, quiere remarcar la primacía y la soberanía de Dios en su acción en el mundo, pues hablando en unos términos que alguno podría decir, bueno, pero eso son formas de hablar. Claro que son formas de hablar. ¿Esos son géneros literarios? Sí, claro que son géneros literarios. Pero no quiere decir que eso sea mentira, ojo. Quiere decir que Dios, de esa manera, está expresando de una manera muy fuerte y muy gráfica pues la gran verdad de cómo Él cuida del mundo y actúa en el mundo. Entonces, por ejemplo, algunos textos. Isaías, capítulo 10, versículos del 5 al 15. Ahí Asur, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra gente impía voy a guiarlo, contra el pueblo de mi cólera voy a mandarlo, a saqueo y pillaje, y hacer que lo pateen como el lodo de las calles. Pero él no se lo figura así, ni su corazón así lo estima, sino que su intención es arrastrar y exterminar gentes no pocas. Pues dice, ¿no son mis jefes todos ellos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamath como Arpaz? ¿No es Samaria como Damasco? Como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, cuyas estatuas eran más que las de Jerusalén y Samaria, como hice con Samaria y sus ídolos, ¿no haré asimismo con Jerusalén y sus simulacros? Pues bien, cuando hubiere dado remate el Señor a todas sus empresas en el monte Sión y en Jerusalén, pasará revista al fruto del engreimiento del rey de Asur y el orgullo altivo de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, sus almacenes he saqueado, y he abatido como un fuerte a sus habitantes, como un nido he alcanzado mi mano la riqueza de los pueblos, y como se recogen huevos abandonados, he recogido yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Fijaros que esta forma de hablar de la Sagrada Escritura es como que Dios mismo se atribuye en primera persona los acontecimientos que han ocurrido. Pues ha habido una invasión por parte de un pueblo, una invasión concreta, pues Israel ha sido llevada al exilio, etcétera, etcétera. Toda la historia, ¿no?, de Israel se va describiendo. Y es como si Dios dijese en primera persona, yo te envié eso, y te envié tu humillación, y destruí tu soberbia, y tu ejército fue vencido, etcétera. Es decir, es como una interpretación en la que Dios es el autor en primera, ¿no?, en primera persona de todo cuanto acontece. Y nos está dando una lección y está conduciendo el hilo de la historia en todo. Ya sabemos que esta forma de hablar tiene que ser también matizada. Por ejemplo,
otros textos que se nos ofrecen aquí. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo solo soy yo, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y yo doy la vida. Yo hiero y yo sano. Siracida, capítulo 11, versículo 14. Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Bueno, podemos encontrar muchos textos de la palabra de Dios que dicen esto y expresan una gran verdad. Lo que pasa es que también la expresan de una manera que también tiene que ser matizada, porque, como dice aquí el catecismo, bueno, pues existen después unas causas segundas que explican las cosas. Por ejemplo, eso de que Dios da bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza, pues podía ser malinterpretado como si cualquier acontecimiento que ocurre, yo que sé, he tenido un accidente de coche, ¿no? Ahí va, Dios me ha enviado un accidente, se me ha reventado la rueda del coche, Dios me ha reventado la rueda. Hombre, sería una forma incorrecta de interpretar, porque existen unas causas segundas y no se puede obviar tal cuestión. Pero, sin embargo, la Sagrada Escritura, este tipo de textos, en los que Dios mismo es el autor directo de todo cuanto acontece en el mundo, también se afirman y son palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conjugamos una cosa con la otra? ¿No? La enseñanza de que dice la Iglesia de que hay unas leyes naturales que tienen su autonomía y no se puede pretender pensar que Dios esté actuando, enviando cualquier acontecimiento que ocurre en el mundo, porque es que las leyes naturales tienen su autonomía. Entonces eso de que Dios, entre comillas, me envía un accidente, me envía un cáncer, me envía no sé qué, o me envía la lotería que me ha tocado, es algo de lenguaje imperfecto. Es un lenguaje imperfecto porque las cosas que acontecen en esta vida tienen una autonomía y tienen unas leyes propias. Pero, sin embargo, la Sagrada Escritura también utiliza estas expresiones, ¿no?, en las que Dios es como el autor directo y primero de todo cuanto acontece. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que Dios es por encima de las causas segundas. Dios es el autor, es el autor de nuestra historia. E incluso en esa distinción que la espiritualidad católica ha hecho, ¿no?, que hay que distinguir lo que Dios quiere de lo que Dios permite. La voluntad positiva o la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que no es que Dios las quiera, pero Dios las ha permitido. Y en la medida en que las ha permitido, entre comillas, también las ha querido, aunque sea de una manera distinta. Ha querido que de ellas, aun cuando sean malas, ha querido que de ellas nosotros podamos extraer bienes. Bueno, por esto, ¿no?, hay una serie de textos que aquí se nos ofrecen que, para nuestra meditación, en los que se subraya la soberanía de Dios en el mundo. Dios es soberano y Él conduce y guía. Bien. Y termina el punto 305. Dice aquí: Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Es como una conclusión a la que llega el Evangelio de esa fe y esa afirmación de la soberanía de Dios en el mundo, en la historia de la humanidad y en nuestra historia concreta. Hay unas causas segundas que tienen su autonomía, pero al mismo tiempo, en última instancia, Dios conduce también todo aquello que en el mundo ha acontecido a través de las causas segundas. Y entonces la conclusión última a la que tenemos que llegar es esta. Es decir, todo está en manos de Dios y busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Es decir, que el gran error de nuestra vida suele consistir en vivir la vida con una angustia, con una preocupación, como si en la vida no hubiese una providencia. Eso es un error.
vivir como si en la vida no hubiese una providencia. A veces se ha solido malinterpretar esa frase de San Ignacio que dice: haz las cosas como si solo dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Una expresión ignaciana que la verdad es que es muy, muy importante para nuestra espiritualidad, porque nos corrige de una interpretación de la confianza en la providencia, que es, bueno, pues como aquí viene la providencia, yo no tengo que actuar. No, no. Tú haz las cosas como si solo dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Ahora, también existe una forma incorrecta de interpretar, otra forma incorrecta de interpretar esta expresión de San Ignacio, ¿no? Que es como si se dijese: tú haz las cosas como si no confiases en la providencia. Y luego, no, perdón, esa sería una mala interpretación. Yo no puedo dejar de confiar en la providencia en todo lo que hago. Y no se trata de que diga, bueno, pues yo hago las cosas como si Dios no existiese. Y luego, pues mira, pues si Dios me echa una mano, mejor, pero yo de momento voy a hacer las cosas como si Dios no existiese. No, eso sería una interpretación absolutamente incorrecta de la frase de San Ignacio. Se trata de que nosotros no echemos, lo que la frase esta quiere indicarnos es que no recurramos a nuestra fe en la providencia para excusarnos de trabajar y para excusarnos de emplear todos nuestros talentos y hacerlos producir. Eso sí, no recurrir equivocadamente, ¿no?, a nuestra fe en la providencia para justificarnos de nuestra pereza y de nuestra falta de generosidad y de entrega, eso sí. Pero no esto otro a lo que me refería, ¿no? Hacer una interpretación de que yo debo de luchar en esta vida como si Dios no existiese, como si la providencia no existiese, y luego si me echa una manita, pues mejor, pero yo voy a hacerme la idea de que estoy yo solo. No, esa es una interpretación equivocada. La providencia, o sea, el hombre no puede dar lo mejor de sí mismo si al mismo tiempo no confía en la providencia. Porque es desarrollar nuestros talentos con confianza en que Dios es el que los ha inspirado y es el que los dirige. O sea, nosotros no desarrollamos nuestros talentos al margen de Dios, sino que Él los inspira, Él los conduce. Esta creo que es también la interpretación de este texto del Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.